Ok, saludos, bendiciones. Es un placer para mí volver a tener un encuentro con todos. Soy el profesor Adrián Simanca y bueno, grato en traerles algo especial, ¿no? Algo que no tiene nada que ver con las clases, ni algo que tenga que ver con entregar tareas o evaluaciones, no. En esta ocasión traigo algo que tiene que ver con matemáticas, pero es para toda la familia, para el disfrute de todos, para el compartir de todos, aprender todo de algo totalmente diferente. Incluso va a servir para los niños de primaria, para los de trayecto, todo lo que es el trayecto inicial o lo que es preescolar, y primer grado, segundo grado. Y bueno, para los más grandes servirá para entender ciertos aspectos que de pronto les ha perjudicado en el pensamiento lógico matemático y que es algo muy sencillo, es algo muy fácil. Durante muchos años hemos sido afectados, incluso yo y muchos de nosotros hemos sido afectados en esa parte, ¿no? Donde nos han enseñado la matemática de una manera bastante arcaica, bastante complicada, ¿no? Y han traumatizado un poco el pensamiento lógico de los niños, ¿no? Entre uno de tantos de eso tenemos la multiplicación. La multiplicación que se enseña desde los primeros momentos, desde los primeros tiempos, de primer grado, segundo grado. Lo primero que nos presentan es una tabla de multiplicación e intentar memorizarla es bastante complicado, ¿no? Bastante difícil. Y a muchos nos traumaron, nos crearon un trauma con respecto a esa tabla de multiplicar. Algunos nos la preguntaron, algunos nos pegaron, nos dieron pela por culpa de la tabla de multiplicar. Y eso crea un trauma. Y si no, pregúntenselo a los de noveno, décimo y 11, el objetivo y el por qué ellos se mueren por usar la calculadora, porque ellos creen y consideran que es más fácil. Y resulta que no es que es más fácil, es que simplemente tienen un trauma en el área del pensamiento lógico sobre lo que es la multiplicación, que comenzó desde la multiplicación y por supuesto empezó a complicarse con divisiones y otros procedimientos como ecuaciones. Empezó a complicarse todo. Entonces, hoy traigo algo para que de pronto otros chicos no tengan que sufrir de ese trauma en el área de la multiplicación. Pero para aprender el truco hay que recordar algunas cosas, ¿no? Sabemos que el concepto de multiplicación, ¿verdad? La multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar un número tantas veces como indica otro número. Tenemos un ejemplo muy sencillo, básico, que es 2 por 3, ¿ok? Y sumar 3 veces el 2, y eso me va a dar 6. O 2 veces el 3, que eso también me va a dar 6. Y ahí hablan de otros conceptos, de que el concepto de la multiplicación es una suma abreviada, ¿no? De ahí en donde proviene que el orden de los factores no altera el producto, ¿ok? Y de ahí donde proviene, por supuesto, la propiedad conmutativa, donde yo puedo decir que 2 por 3 y 3 por 2 da 6. Entonces, de verdad, les traigo un método donde un niño pequeño, de primer grado, o de preescolar o transición, puede aprender a multiplicar sin saberse la tabla de multiplicar, sin conocer la tabla de multiplicar. No tiene que saberse la tabla de multiplicar. Solamente el único requisito es de pronto saberse los números del 1 al 20 o del 1 al 25 o del 1 al 30, ¿ok? Conocerlos, saber conocer bien esos números, saber cuándo es 10, cuándo es 30, cuándo es 25, cuándo es 15.
Y de pronto suma sencilla como 8 más 1, 8 más 3, 5 más 5, pues, cuentas sencillas que de pronto un niño de primer grado ya sabe resolver. Y usted dirá, bueno, ¿y un niño con solamente eso puede hacer multiplicaciones? No solamente puede hacer multiplicaciones, sino también puede crear la tabla de multiplicar. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo para que entendamos. De aquí va a depender la creatividad del que lo va a explicar. Pueden utilizar pitas, pueden utilizar palillos, pueden utilizar colores, pueden usar cualquier recurso didáctico para mostrarlo de la misma manera que lo voy a mostrar yo, pero de otra forma, y que el niño pueda entenderlo y que sea creativo, que sea como un juego para ellos. Entonces, vamos a empezar a construir la tabla del 2. Por ejemplo, 2 por 1. En la primera recta que vamos a dibujar, fíjense bien que voy a dibujar 2. Las 2 primeras rectas que voy a dibujar van a estar inclinadas hacia el lado derecho. Y esto, el proceso de multiplicación, lo voy a llevar por 1, ¿ok? Que va a tener una diagonal en el otro sentido, ¿ok? Entonces, para terminar de resolver esta operación, simplemente lo que vamos a contar las intersecciones, que en este caso son 2, ¿ok? Y eso me va a dar, por supuesto, el niño va a contar las 2 intersecciones que hay, las 2 únicas intersecciones que hay, y le va a dar 2. Por supuesto, ese es el resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos en la primera fila las primeras 2 rectas, ¿ok? ¿Estamos claros? Ahí las tenemos, las 2 primeras hacia el lado derecho, y ahora vamos a construir las otras 2 hacia el lado izquierdo. Le pedimos al niño que cuente las intersecciones, que pueden utilizar cualquier tipo de recurso didáctico para eso. Por supuesto, eso va a dar 4, y construimos la otra parte de la multiplicación. Vamos a ver uno más. 2 por 3. Ahí tenemos el primer número, que es 2, inclinado hacia el lado derecho. Y tenemos 3 inclinado hacia el lado izquierdo. ¿Okay? Si hacemos bien las inclinaciones, nos van a servir para otro tipo de multiplicaciones más complejas, donde ni siquiera el niño va a tener que saber multiplicar, que ya las vamos a ver. Y bueno, colocando las intersecciones, viendo las intersecciones, nos damos cuenta que eso nos va a dar 6. El niño va a contar con su dedito las intersecciones y se va a dar cuenta que hace. Si el niño continúa, va a poder culminar la tabla de multiplicar del 2, y por supuesto muy sencilla la del 1, y puede hacer la del 3, si sabe contar hasta el 30. Ahora, si solamente sabe contar hasta el 20, solamente puede llegar hasta la tabla del 2. Si sabe contar hasta el 30, puede llegar hasta la tabla del 3, y así sucesivamente. Pero usted dirá, bueno, un niño de primer grado tiene que esperar hasta segundo, tercero para saber multiplicar con solamente haciendo ese método con la tabla del 1 y el 2, ¿no? Fíjese bien que aquí tenemos la tabla del 2. El niño necesariamente no tiene que saber que la cantidad se lee 3521, necesariamente no tiene que saberlo. Simplemente 3, 5, 2, 1 multiplicado por 2. Entonces comenzamos, por supuesto, con el primer número, que es el 3, ¿ok? Y vamos a colocar 3 barritas hacia el lado derecho. Después, ¿ok? Viene el 5, pero para colocar las 5 barritas vamos a dejar un espacio un poquito más largo y vamos a colocar las 5. Ahí está. Después vamos a dejar otro espacio y vamos a colocar el 2. Y dejamos otro espacio y colocamos 1. ¿Okay? Que es el último número que hay del lado de la multiplicación del lado izquierdo. Y después, para terminar, la multiplicación, que es por 2, que serían inclinados hacia el lado izquierdo, 2 rectas. Vamos a ver cómo se muestran en este caso las intersecciones. Tenemos la primera, donde se muestran solamente 2 intersecciones.
y eso va a dar 2. Después tenemos la intersección que nos va a dar 4. ¿Okay? Tenemos la siguiente intersección. El niño simplemente con colocar los puntos, él le va a dar 10. En este caso voy a colocar el 10 con el 1 en azul, porque solamente voy a tomar en cuenta el 0 y el 1 lo voy a sumar en la otra cuenta, ¿no? La otra cuenta da 6 y ese 1 lo vamos a sumar y me da 7. ¿Quiénes son los números que voy a tomar? El 7, el 0, el 4 y el 2. Y por supuesto, eso me va a dar 7042. El niño necesariamente no tiene que decir que es 7042. Simplemente con decir que el resultado da 7042 es suficiente. Ya es suficiente. ¿Okay? Con eso, fíjense bien, una multiplicación diferente. Aquí vamos a ver otra multiplicación de 2 cifras. Vamos a hacerla más rápido. En esta multiplicación tenemos primero el 2, después el 3 y en las otras diagonales tenemos el 1 y tenemos el 4. Vamos a ver cómo se ven estas diagonales. Aquí voy a tener 12. Fíjense bien que el 1 lo coloco en azul para sumarlo a la otra cuenta. Tengo el siguiente valor que es 11. No lo voy a colocar en azul ninguno porque primero voy a sumarlo. ¿Ok? El 1 que me quedó en el anterior azul lo sumo a 11 y me da 12. ¿Ok? Y para terminar, ¿ok? Tengo 2 que sumado a ese 1, ¿ok? Me da 3. ¿Qué número voy a tomar acá? El 3, el 2 y el 2. Y ahí tengo 322. Como repito, el niño no tiene que saber que la cantidad se lee 322, sino solamente 322 y ya eso es suficiente. Y bueno, uno más complejo, y con esto terminamos, para que jueguen, puedan hacer algo diferente en este tiempo con los niños más pequeños. El primer valor que tenemos, ya sabemos que es el 3. ¿Ok? Dejo un espacio, coloco el 1, que es el número que viene, después dejo un espacio, coloco 2 rectas, después dejo otro espacio y coloco 1. Tengo el signo por y cambio de dirección las rectas. Entonces tengo el 1 y el 0 lo voy a anotar como algo especial. Lo voy a anotar con una recta punteada, le puedo colocar simplemente otros colores, ¿ok? Se puede hacer de otra manera, ¿ok? Para hacer la diferencia, el 0 no lo voy a tomar en cuenta, pero necesito dejar el espacio. ¿Okay? Voy a dejar otro espacio para colocar las 4 rectas que faltan, ¿okay? Que son las que representan el último número. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo se ven estas. Fíjense bien que aquí tengo la primera intersección, la segunda y la tercera. Si tengo 3 del lado derecho, entonces voy a tener 3 del lado izquierdo. ¿Ok? Si las rectas se dibujan bien, las diagonales se dibujan bien, va a salir perfecto. Y me quedan incluso algunas en el centro. Vamos a verlo. Aquí tengo 4. Aquí tengo 8. ¿Verdad? Aquí tengo 5. Fíjense bien que no necesito la tabla de multiplicar. Simplemente contar las intersecciones. En el centro voy a tener 14. Y el 1 lo voy a dejar en azul para pasarlo al otro. Fíjense bien que hay una intersección que no la voy a tomar en cuenta porque en esa intersección no hay ninguna que tenga valor. La única que tenía valor o la que podía contar es la del 0 y no la voy a contar porque es una recta que tiene otra forma.
Y en la que sigue le voy a sumar 1 más la que tenía, por supuesto, en el lugar. Eso me va a dar 2. Y las 3 que están de último para finalizar, ¿ok? Me dan 3. Entonces, ¿cuáles son los números que voy a tomar en cuenta? 3, 2, 4, 5, 8 y 4. Y ese es el valor. El niño no tiene que, como lo he dicho, no tiene que saber que es 324.584. ¿Ok? Simplemente es 3, 2, 4, 5, 8, 4. ¿Ok? Bueno, con eso es algo que simplemente se puede practicar. ¿Ok? Al practicar se puede ir mejorando poco a poco y se puede hacer en casa. Uno puede enseñarle a los niños de otra manera las tablas de multiplicar, una manera de trabajar diferente, que no sea traumático y que cuando ya lleguen a tercer grado, segundo grado, tercer grado, sea algo muy sencillo para aprender ellos la tabla de multiplicar, porque es algo que inconscientemente, okay, fue colocado, se le fue sembrando y después vamos a recoger diferentes frutos, pues, y no ese trauma que hay ahorita para las tablas de multiplicar. Bueno, Dios les bendiga, espero que les gusten y bueno, la idea es que lo disfruten.